¿Qué quiere? ¿Una extensión? Hay una extensión en la camioneta. Tengo una extensión del JPM. Por eso, ahí traemos una muy larga. Yo creo que quieres, vemos electrónica y luego... Ahora sí, no, vamos máximo. La error es así, pero no es otro punto. Cuando uno se equivoca, está el error. Para la ayudar y todo eso. Ahora sí, no sabe que es una partida. A la punto, ya está un rayo. Entonces sabe el error. Y acá sale puro rayo. Pero se ve también es, tal vez última lo tomó con él, pero está así. Ahora el capítulo lo va a dar mi compañera ingeniera Paulina, y va a dar esta parte, para que dudas que están en matemáticas, pues para ir cuando se surja la duda, y pues tenemos mucha Bueno, el segundo capítulo se basa prácticamente en semiconductores, y en este vamos a ver todo lo que son semiconductores de los proyectos de motores. Para empezar, bueno, como dice aquí, nos entraremos en el área de electrónica, la cual es una rama que estudiamos electrónica. Hay otras definiciones de electrónica, pero eso Bueno, primeramente, ¿qué es un semiconductor? El semiconductor es un componente cuya resistividad está entre el conductor y el aislante. Generalmente están construidos de silicio permanente. El semiconductor se llama así porque pierde cierta resistencia a la corriente ya que se le dopa con algunos materiales. Y bueno, como ustedes también puede venir lo que está hecho un semiconductor. Sabemos que con los conductores pues es fácil usarlo. Un semiconductor significa que es de silicio tamaño y de aislante pues puede ser un plástico, un vidrio. De hecho, los transistores son generalmente hechos de esos dos materiales, silicio tamaño. Tenemos lo que es uno de los semiconductores que habíamos visto es los diodos. El diodo es un dispositivo rectificador de corriente alterna que solo permite el flujo de corriente en una sola dirección. Se utiliza como rectificador de corriente alterna, detector, mezclador, regulador de voltaje o interruptor o eliminador de ruido. Esto ya de eliminador de ruido que yo es eliminador de audio. O bueno, también los rectificadores cuando bueno, ahí se ve fácil porque el diodo PN pues de positivo a negativo, entonces ya tiene un flujo, no puede ser de negativo a positivo. Aquí en este más mostramos cómo está por dentro construido el diodo. El ánodo ya sabemos que es la parte positiva, el cátodo es la parte negativa. Físicamente, bueno, en estructura física está aquí, ya lo habíamos visto, que es esta rayita, bueno, la franja siempre es el cátodo y ya aquí es el ánodo. Y también, bueno, el símbolo electrónico donde quiera que lo van a encontrar en un circuito, sí, a la vista, pues, la raya que va hacia la negativa. Bueno, el MOSFET es uno de los transistores. Lo que es MOSFET, TED y transistor
prácticamente tienen la misma arquitectura. Ya habíamos visto que el transistor tiene colector vacializado, y vamos a ver cómo se está componiendo en los demás. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para producir una señal de salida en respuesta a otra señal de entrada. Habíamos visto que en la base de, no sé si recuerdan, en la base del transistor, que está en aquí la base, se le inyecta una señal, ya sea un pulso, puede ser un pulso, que ese va a tener va a repercutir en la salida para poder trabajar a veces como switch en otros circuitos. El MOSFET es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Bueno, eso ya lo hemos visto. Perdón. Conmutar, el término conmutar, ¿cómo lo podemos interpretar? Prender o apagar. O sea, es cambio, es simplemente un cambio. Digo, para entender el término, porque luego nos quedamos con la duda que es conmutar. Conmutar es, ahí con el interruptor, es lo que hace. Cambia de abierto a cerrado. Bueno. El transistor ya hemos visto en el JC que es el más común, que es el colector vacío en el emisor, si recuerdan las capacidades del transistor. Bueno, en el MOSFET es la misma arquitectura, solamente que aquí cambia. El colector viene siendo la fuente, el drenaje es el emisor y la reja viene siendo la base. Bueno, ahí la arquitectura es igual, pues de hecho ustedes si ven un transistor y un MOSFET, prácticamente van a ver lo mismo, lo que cambia es el funcionamiento. Significa que tienen tres interrupciones, colector vacío emisor, reja de la fuente, nada más. Y esos MOSFET son todos en radios, pues los más mucha potencia y terminan mucho calentamiento. Diferente de los transistores, empiezan a calentar el sistema. Oiga, un comentario de cuando yo he visto, bueno, una hora no lo vi, pero el transistor no me dijo. El viernes una vez que se despega los soldadores, y unos conejito, ¿verdad? Los conejitos es un botón con conejito soldado. Pero le dice los soldadores de la calentada que se da. Y resulta de huevo soldado y funciona. No sé qué no es el Y eso es lo que pasa, que genera tanto calor, la soldadura se funde o el encapsulado y se bota. Entonces es como si tú lo quitaras. Luego me dijo uno de sacerdote, oye, me trajeron aquí un radio. Los sensores se despegaron por la recalentada que se dio. Los soldados, a ver, los soldados trabajando. De hecho, si uno abre un radio, dependiendo que sea de su tamaño, el circuito va a estar al mucho así. Y todo lo demás va a ser todos enfriadores, todos ventiladores, o placas de enfriamiento. O disipador, porque un radio genera mucho calor. Por lo general, cuando tiene un radio, no se tiene una antena conectada o una línea o un cable, y tú botas el radio se quema, pero no tiene por qué calentar la potencia. Y eso que una antena y a la medida exacta, Se quema cuando transmite uno, cuando está uno de receptor nada más. Sí, no, de receptor no. La antena, bueno, algunos radios no necesitan nada, otros se pueden dañar. Incluso hay algunos que en la salida traen un tubo muy largo, lo que se conoce como una colita, para que si llega a pasar eso, en la colita se puede instalar. Bueno, aquí está la imagen del MOSFET. Estos son los transistores normales que hemos estado viendo, que son PNP, NPN y PNP. En caso del MOSFET surge la misma arquitectura. Hay dos tipos, de canal N y de canal P. Estas son las que les digo que son la misma arquitectura, solamente que para el MOSFET cambian de nombre. En el transistor normal, este es el colector, aquí se le llama drenaje.
Pues ahora que lo ven, vemos aquí uno que va con el circuito hacia adentro y otro con el circuito hacia afuera. Al igual que el transistor, uno con la flecha hacia adentro y uno con la flecha hacia afuera. Entonces tiene como homólogo un NPN con flecha hacia afuera, que es el mismo que un canal P con la flecha hacia afuera. Un PNP con la flecha hacia adentro, el mismo con canal N con la flecha hacia adentro. NPN, PNP, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y una polarización que se le da a esta persona. Para hacerlo funcionar, recuerden que es la patita del medio. Ustedes quieren que este funcione, necesitan en la patita de la base poner un punto positivo. Si le ponen un negativo, no va a funcionar. Y es como se puede computar. ¿Cómo le dibujaríamos? Dibujar las tres patas de todas iguales, tiene alguna significación, alguna de las patas para... Físicamente en el transistor, Ajá. no, en el transistor lo que diferencia de NPN a PNP es el modelo, la serie. Por ejemplo, un 2222A es un PNP. Como hay muchos modelos, ahorita les voy a enseñar cómo leerlos. Hay muchos modelos, entonces cada modelo puede ser un NPN o un PNP. Hay que investigar el modelo y eso lo vamos a ver más adelante. También igual con los MOSFET, hay MOSFET canal N, MOSFET canal P, y eso lo vamos a ver más adelante. Es importante recordar porque entonces pregunta de examen de ingeniería que si se polariza mal el transistor pierde sus propiedades de conexión. No que les digo, sino porque ahí el NPN da un canal positivo, un punto positivo para funcionar. Si le ponen un punto cero, no va a hacer nada, no se quema, pero no va a hacer nada. Al igual de acá, el PNP necesita un punto negativo, o 0 volts. Si le pongo 5 volts, no va a hacer nada. Exacto, sí. Esto es muy importante. Bueno, es el que les ayuda, va a ayudar mucho en la todo. Es un documento que especifica las características del componente electrónico. Existen notas y de resistencia a microcontroladores y microprocesadores. En el datasheet viene especificado las corrientes máximas que aguanta el dispositivo, los voltajes máximos, qué temperatura. Ya que si nosotros rebasamos, por ejemplo, una corriente máxima que esté especificada en el datasheet, lo vimos, entonces sí vamos a dañar el dispositivo. Es un datasheet, por lo regular está en inglés, pero también hay algunos materiales que pueden encontrar en español. Este es un transistor 2N2222A y 2N2222A. Cuando ustedes tienen un dispositivo como un transistor, una resistencia USB, nada más ven su número, por ejemplo, si es un transistor N2222A, tú buscas tu datasheet y ya puedes encontrar toda su información. Si se fijan, las patitas están numeradas, 3, 1 y 2. Aquí en el colector también están numeradas. Para que sepas cuál es el colector, cuál es la base del colector. Por ejemplo, en este caso, sería en este sería La base. Por ejemplo, aquí la 1 sería la base, por lo general siempre está en medio. El 2 sería nuestro colector y el 3 sería el emisor. Porque ahorita estoy viendo alguien me dice que nos agarre una trombona. Perdón. Estoy viendo una greca, una greca pudiera tener la por ejemplo, que sería el número 1 de Pero sí, lo recomendable es que cuando lo compremos, si primero compramos todavía, miramos el datasheet. Existe de todo, desde la resistencia hasta incluso algunas impresoras lo tienen. Casi por ley, por estándar, todo material eléctrico y todo lo que tiene que datasheet. También es que físicamente los transistores tienen diferentes presentaciones. Por ejemplo, esa que vimos es la ruedita con una flechita. O a veces que vienen como una vez, viene todo plano en la zona y así se le va una cosita. También vienen los voltajes que se manejan, los voltajes que aguantan. Porque a veces tú dices, necesito uno para 5 volts, para 20 volts, y ahí puedes ver si... Aquí ahorita lo que nos comentaban de la temperatura, nosotros además de baja la temperatura es cuando ya no resisten. Entonces,
que es bastante el estilo de que a uno, sí, de esperar siempre así. Ah, sí, sí, lo creo que es por favor. Máxima de producción. No, no, ¿Dónde lo podemos buscar? Pues, En internet podemos sacar. sí, lo buscable es fácil, nada más busca con el Google y ya lo... hay un libro muy bueno, se llama SC. Ahí viene todos los datos. Exactamente. Casi todos los... Ahí viene todo. Por ahí tengo yo un archivito donde vienen todas las notas también. ¿Para qué Puedo tiempo ya pasar electrónico. Por electrónico, o lo puedes cargar. Yo no ya vi nunca hice la aplicación. Yo voy a hacer un super de bolillo de bulbo, está poniendo gente que se encuentra. Ustedes son de transistor. Bien armado, cuando sabes de políticos, entonces también se pueden Sí, de hecho, todos tienen que tener un punto para que cuando ustedes lleguen a componente y no sepan qué van las patitas, ni qué valores vocales necesitan, pues ya pueden investigar. A veces les pueden salir 2 o 3 o 5 ataques del mismo componente. Entonces, los fabricantes lo analizan y bueno, el fototransistor es otro de los semiconductores que vemos. Funciona dependiendo de la variación de luminosidad que existe. Mejor explicado en lo siguiente. El fototransistor es, como su nombre lo dice, el fototransistor. Solamente que aquí lo que pasa, a diferencia de los transistores normales, es que, por ejemplo, nosotros, puede variar su salida con un pulso que se meta de corriente directa. Entonces, lo que hace el fototransistor es que también varía su salida, pero siempre y cuando lo que se mide encendido de la base sea una emisión de luz. Va a variar según sea la intensidad de la luz, según sea mucha cosa. la referencia del fototransistor. no es de la luz relativa. Bueno, como lo vimos la pasada, el encapsulado tenía 3 patitas, en uno entraba el voltaje para determinar. Este solo tiene 2, porque en el encapsulado recibe la luz. Cabe mencionar que es luz infrarroja, no es luz si le llega mucha luz, deja pasar mucho voltaje, si le llega poca, se va cerrando. El problema es que los transistores tienen como un apagador. Para que lo conozcan, porque tiene también energía. Eso lo podemos encontrar en los ratoncitos esos que usamos ahí en la computadora. Cuando destapan uno de los ratoncitos trae el fototransistor y el emisor, trae los dos poquitos para que cuando tengan curiosidad destapen un ratón, ya no sirva, y ya lo Bueno, la señal directa ya no hemos visto que es la señal que no vaya conforme al tiempo, que se mantiene constante en función del tiempo, mantiene también su polaridad, entonces siempre no tiene ciclos positivos y negativos. Sí, aquí está. Aquí podemos ver esta relación de voltaje con el tiempo. Es constante, no varía, no alterna polaridad. Esa es la que ustedes van a usar en sus fuentes de poder, en las pilas. Tenemos corriente directa que va a mantener siempre un valor en el tiempo, ¿no? Y esa es la que sale. Ajá, de las baterías y las fuentes de poder que usamos nosotros en la casa. Bueno, a diferencia de la señal directa, pues actualmente la señal alterna Aquí una pregunta. Pensaste que la señal directa nos va a ser última valía y la tercera la pila, pero la pila puede ser positivo y negativo, entonces ya señal alterna, ¿no?
una oxidación directa. Lo que Positivo, el polo positivo, el polo negativo. sí, sí tiene problema. Sí, es que uno cuando está manejando voltaje y todo eso, siempre maneja uno lo que llaman un nivel de referencia, que sería para nosotros lo más común es manejar el voltaje cero. Entonces, cuando usted está en una batería, haga de cuenta que lo está probando contra el lado negativo. Entonces, usted pone el negativo en la batería, este es el signo de la batería, ¿sí? Usted le pone el voltímetro, porque obviamente lo va a medir entre positivo y negativo, ¿no? Aquí va a poner positivo, acá el positivo del voltímetro. Y le va a salir un voltaje positivo. Pero si usted lo invierte, el voltímetro, lo pone aquí, lo único que va a pasar es que esto se le va a pasar, porque uno se puso como que la referencia en otro lado. Sí, entonces le pondría negativo, pero como tal, uno está siempre acostumbrado a manejarlo con toda la energía. Sí, pues por eso. Pero si lo viéramos en una cosa que le llaman los osciloscopios, lo vamos a ver siempre aquí, ¿no? En el tiempo nunca, obviamente va a haber poquitos de variaciones, pero No empezó la línea. ajá, nunca va a pasar eso hacia acá. Ese es otro tipo de corriente. Oye, pero señor, no me ha pasado una batería de 1.5 voltios. Ajá. Pues más de 1.5 voltios, no funciona. No tiene ampeaje ya. No tiene ya la suficiente corriente. Ajá, no tiene Y corriente. los equipos consumen amperes, ¿no? Ajá. Si no hay amperes, Si no hay corriente, sí, creo que tengo dos aquí todavía. Esto, por ejemplo, la corriente puede ser flujo, puede tener voltaje de 5 minutos, ¿no? pues tiene la fuerza que están jugando los electrones, pero no la cantidad de electrones. Como si. Esa es la diferencia de la señal directa de la música, que tiene doble polaridad, es decir, tiene ciclo positivo y negativo, tiene desfasamiento, es de la voltaje debe ser calculado, varía con el tiempo y tiene unas frecuencias en las que está descrito. Estos son los que serían los voltajes no varían de polaridad, es decir, tienen ciclos positivos y ciclos negativos que varían conforme al tiempo. Un ciclo completo sería hasta aquí. Hasta aquí terminaría el ciclo. Todo esto sería un ciclo, así sería otro. Desfasamiento es porque a veces la corriente, por ejemplo, un desfasamiento se referiría Ahí esa otra señal se dice que se adelantó. Entonces, si la vemos contra una referencia, supongamos que esta es la referencia, y esta señal se adelantó, está antes que, entonces esta salió primero que se dice que se está adelantando. Ese juego aquí a esto se le llama la fase, en el ángulo en que se presenta la señal se le llama la fase. Y estas son es lo que utilizan las técnicas de modulación que usamos cuando estamos eligiendo probabilidad. ¿Vale? No es ni AM ni FM, son cambios en fases. Y estas ya son modulaciones digitales, ya no son análogas. ¿Vale? Son puros cambios de fases, uno puede saber si son 1 o son 0. Y este tipo de modulaciones son menos susceptibles de ruido, o sea, no les afecta tanto ruido como la modulación de AM. Ahí nada más sí es importante cuando viene el comportamiento, pues es que se atrasa o adelanta una señal en tanto referencia. Un abrevario cultural, cuando prendemos el foco de la casa, prende 60 veces por segundo. Por eso no lo tenemos el parpadeo, está oscilando. Pues cuando prendemos, esas lámparas están pulsando 60 Hz por segundo. Pues no, el ojo humano no tiene esa frecuencia para poderlo ver, no tenemos un telescopio. Sí. Y a veces iba bajando, y llegaba un momento en que casi podía contar uno de los sitios. Daba la luz, y él se va, me lleva como si fuera muy lenta la turbina de la luz. Ajá. Y como si fuera un neóstato, ¿no? De hecho, en la práctica se
Pero cuando tienes un poco, y por ejemplo prende el recibo de la lavadora, entonces un poco varía como está, porque la lavadora se La plancha. Normalmente debe haber una ahí donde establecer, pero cuando se queda abajo, algo más. Falta con qué. Bueno, valor eficaz de una señal alterna es conocido como el valor RMS o el valor eficaz, que es el valor del voltaje corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente en una corriente de voltaje en corriente directa sobre una resistencia o Esos son el tipo de preguntas que vienen en el examen, ¿no? No es lo mismo medir el voltaje de pico a pico de una señal de corriente alterna a medir su voltaje eficaz o voltaje RMS. De hecho, lo que miden los multímetros en corriente alterna es el voltaje RMS, no el voltaje pico a pico. Para medir voltaje pico a pico necesitamos el osciloscopio. Ahorita van a ver cómo se calcula a partir de un voltaje pico a pico el voltaje RMS. Bueno, el voltaje directo, como se puede apreciar, todo el voltaje se está aprovechando, no hay partes hacia abajo ni partes hacia arriba. Si salen 5 volts, están llegando 5 volts, toda el área está aprovechando. Pero aquí a diferencia de esto, como lo podemos ver, hay algunas áreas que están solas, porque hay verdes. Por eso es que en esta parte el voltaje se calcula y en esta no. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede calcular. Tenemos dos tipos de voltaje. El voltaje pico, que quiere decir desde 0 hasta 5 volts, hasta donde llega la punta. Como dato, este se llama cresta. Bueno, la parte más alta, como cresta, la parte más baja como valle. El voltaje pico quiere decir desde la referencia 0 hasta la cresta, es un voltaje pico positivo. Que desde el voltaje 0 hasta el valle es un voltaje pico negativo. Se tienen dos voltajes y el voltaje pico o VPP, como lo podemos ver aquí, quiere ser desde la valle hasta la cresta. Entonces tenemos 10 más 10 es un voltaje de 20. Aquí se suma, no importa que esté negativo, que esté positivo. Aquí tenemos un voltaje pico negativo de 10, porque está hacia abajo. Es un voltaje pico positivo de 10, porque está arriba. Bueno, aquí vemos todo un periodo, desde aquí la señal baja, sube, y es lo que se conoce como un periodo. Para calcular la frecuencia, es las veces que se repite esto en un segundo. Se puede utilizar esta fórmula. 1 sobre el tiempo que utiliza el periodo. Cuando se define tanto, por ejemplo, 60 ciclos por segundo, que es lo que trabaja la corriente de caja, se conoce como, cada ciclo se le conoce como un hertz. Por ejemplo, si aquí fuera un segundo ya. No, fíjate bien, perdón, que te decir claro dónde es un ciclo. Sí. Bueno, un ciclo. Aquí iniciamos, ¿verdad? Luego subimos, bajamos y volvemos a subir. Y si fijan, aquí en este punto volvemos a subir, volvemos a bajar, volvemos a subir. Y en este punto se hace lo mismo. El ciclo, obviamente este es el ciclo y se está repitiendo muchas veces. El ciclo es donde termina una onda, ¿sí? Con una onda entera, correcto. Ahí con imaginación, y esto lo volvemos a acá, se vería como un óvalo, en la parte positiva y la parte negativa. Cuando pasa de positivo a negativo, y luego de negativo a positivo, se vuelve a hacer el nuevo ciclo. Entonces aquí bajamos, tenemos nuestra parte positiva, nuestra parte negativa, y aquí donde empieza otra vez la nueva positiva, y la siguiente positiva.
Hay como dato, hay esta señal que tiene frecuencia, porque se están repitiendo la misma parte. En algunas señales de audio, que la señal no sale así, pues que sigan no tiene frecuencia, porque no se acepta repetición. Aquí no hay partes que tú digas, pues es la misma parte. Entonces, si hay algunas señales que no tienen frecuencia, cuando están aquí, esta es la práctica de la energía eléctrica de la casa, y tienen la frecuencia, una repetición. ¿Todo claro dónde están? Sí, de hecho ahí... Esta fórmula es una manera de... Sí. Esta es una constante, esta no varía, siempre va a ser la misma. Es un valor que está predeterminado, lo único que va a variar es el voltaje pico que tengamos en el final. Es la raíz de 2. Es el valor de raíz de 2. O la otra fórmula sería raíz de 2 por el voltaje pico. Con eso calculas el voltaje de raíz. El pico del siguiente nivel, por un voltaje pico. Y aquí, por ejemplo, tenemos 10, lo calculamos por 0.7. Y dan el valor por 10 de nuestro voltaje pico, será un voltaje de 16.7. Ese sería el voltaje que les mediría un multímetro en una señal como esta. Ahí les mediría 7.7 volts. No les daría 10 volts. Sí. Como podemos ver aquí, tenemos ahí espacios vacíos. Entonces, ahí en estos teóricamente nos da 10, pero estos espacios representarían 3 volts, que son los primeros vacíos. Yo creo que ahí no sé si convenga ya haciendo de frecuencia. Andrés. Pues sí, alguien, ¿no? ¿Cómo que tengo yo? No, ¿de qué? Sí. Ahí va, esto es de lo más que usa uno más, ¿no? Lo más que les va a quedar claro porque se le van a dar 10 metros, que 20 metros, 40 metros. Vamos a ver de dónde salen todos los nombres de esas bandas, ¿no? Y todo parte del análisis de esa gráfica. Pero por ejemplo, estamos transmitiendo, nos está haciendo análisis de señal, obviamente tenemos que calcular el voltaje pico, y ya lo vimos por el 0 hasta la recta, por el 0 hasta el valle. Ahora, ¿qué frecuencia tenemos? ¿O qué frecuencia estamos transmitiendo? Primero, porque necesitamos nuestro ciclo. Inicia, parte positiva, parte negativa, y aquí acaba nuestro ciclo. Entonces, esto va a durar un tiempo determinado. Por ejemplo, si esto durara 1 segundo, si todo esto se tardara hacer 1 segundo, usaríamos nuestra frecuencia 1 sobre nuestro t o periodo, sería 1 sobre 1 cuando daría 1, y aquí tenemos nuestra frecuencia. Frecuencia es igual 1 sobre t, que es lo mismo, como dura 1 segundo, 1 sobre 1 segundo, es lo mismo 1, un ciclo por segundo, y esto es lo mismo que un hertz. Los hertz son el número de ciclos que se hacen en un segundo. Suponiendo que ahora hasta aquí se cumple un segundo, ¿cuántos ciclos tenemos? Aquí en este lista, ¿cuántos cuentan? Multiplican, individual esto primero, parte positiva, parte negativa, va el segundo, parte positiva, parte negativa, va el tercero, positivo, negativo, cuarto, ahora tenemos 4 veces por 4 ciclos por segundo, perdón, y aquí tenemos la fórmula 1 sobre 4. Ahora cuánto nos
que ahí tienes frecuencia, muy bien. No, yo sería el tiempo, habrá que ver Sí. si un segundo entre... Bueno, ya identificamos dónde es el segundo, ¿no? Sí. Ya identificamos dónde es el segundo, ahora dividimos 60 entre el número de segundos. No, segundo Sobre 4, ¿sobre 4? 0.25. Que es lo mismo, ahora sí tenemos nuestro el o el tiempo que dura un pico. Vamos a 0.25. 4. ¿De dónde sacaste el 25? Ah, es que dividir 4, porque hay los completos, uno entre los 4 ciclos. Primero tenemos que identificar cuántos ciclos se hacen por segundo, Sí, hasta ahí tienes 4. y luego después el segundo se divide entre los 4, que fue la cantidad de ciclos, lo cual es 0.25. Y ya esto es igual a 4. Es que entonces lo más común es que se los van a poner, bueno, así si los quieres revolcar se los van a poner así, pero lo más común es que a lo mejor es un problema que los van a poner en una sola onda, y luego a lo mejor les van a decir, bueno, a lo mejor no les van a dar los datos así, ¿no? Entonces se me ocurre 125 segundos, ¿vale? Y luego la pregunta no es decir cuál es la frecuencia. Entonces, ¿quién sabría cómo calcular esta frecuencia? Y la fórmula que estoy utilizando que Aquí el dato que le están dando es que el periodo, ustedes ya saben que el periodo es el tiempo que tarda un ciclo en completar. Sobre 1. Ajá. ¿Ahí se multiplica o qué? ¿Perdón? Ahí se multiplica. Sí, es al revés, ¿no? ¿Se divide también? También se divide. la diferencia sería aquí. Entonces la fórmula dice que 1 sobre tiempo, la cuestión de un tiempo, sería 1 entre 125, más, si ustedes ya vieron esta señal, ahí les están dando que aquí sí están que no se roben. Ustedes tienen que determinar el tiempo que toma un ciclo en completarse. Aquí por eso se lo robaron, porque ahorita ustedes le pusieron un segundo acá y ustedes vieron cuántas ondas estaban en segundo. Lo más fácil es esto, ubicar el tiempo que se tarda un ciclo en completar. Entonces aquí les estaban dando el problema, ya les daban el tiempo. ¿Sabes qué? De aquí a aquí es un tiempo de 0.125 segundos. Entonces te dicen, calcúlate la frecuencia. Entonces ya saben que la fórmula de frecuencia es 1 sobre el periodo. Ustedes ya saben que el periodo es el tiempo que tarda un ciclo en completar. Ustedes ya saben que es 125 entre 1 sobre el punto 125 segundos. Y sale la frecuencia. Si ya la viéramos en un segundo, resulta que aquí serían 8 ciclos que tardarían un segundo. O en un segundo se repetirían 8 ciclos. ¿Sí se entiende? o sea que si nos ponen el examen del tiempo, pues ya, Es igual, ya. ¿Quieren ver más o menos cuánto se tarda, por ejemplo, en el TV? Bien, tranquilo. Ahora vamos a calcular si quieren el tiempo. El tiempo despejamos de aquí, si está acá, si está aquí, sube hacia acá y se baja, ¿no? Sí. Periodo igual a 1 sobre frecuencia. ¿Alguien se acuerda de la frecuencia, no sé, del canal 20, donde estamos transmitiendo el boletín? Ajá. Aquí se ponen un, bueno, depende como estamos el 17, vamos a ponerlo así como el 27, 205. 3.6 ya es un tiempo cortísimo lo que tarda en formarse una onda. ¿Sí? ¿Sí más claro? Es para no ponerlo, lo podemos poner así. Para que se imaginen que están pequeños el tiempo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esas cantidades de segundos para formar así un ciclo. ¿Sí me entienden? O sea, rapidísimo.
Por eso alcanza a dar 27 millones de veces se forma el ciclo en un segundo. Y acá es al revés, acá es el tiempo que se tarda en formarse una onda o un ciclo. ¿Se entiende? Megaciclos, son 27 millones de veces se repite la onda en un solo segundo. ¿Sí? Esa es la frecuencia. Cantidad de ciclos en un segundo. Y el periodo es el tiempo que tarda una onda en completar. Una sola onda. ¿Estamos? Pues es que también se puede llamar ciclo, nada más que eso se lo pusieron a la nueva G. Sí. Pero nosotros, por ejemplo, Ajá. 7.000. 7 millones. 7.050. Ajá. ¿Sí? Pues no menos que los mega, ya cuando por eso lo usamos en mega, ¿no? Para no decirlo 7.000 kilos. Pero ahora eso ya es por practicidad, ¿no? Porque imagínate estar diciendo la frecuencia. No, estoy en la frecuencia 27.205.000 Hz. Sí, bastante, repíteme otra vez. Ya mejor así, no, 27.205 megas. Claro, entonces estaríamos entendiendo. Es por practicidad los términos que usamos. ¿Vale? Recordemos que pues es lo mismo cuando nos reportamos los usuarios que están acá. Ahora para decir nuestra longitud de onda, No sé. ahora para sacar nuestra longitud de onda, Esa es la velocidad de la luz. es la velocidad de la luz, 300 millones por 309 Hz. No, eso es un eso serían metros por segundo. Ahora, para calcular la longitud de onda es siempre velocidad de la luz sobre nuestra frecuencia, que sería 27.205. Pero esta división, el resultado queda en metros. Y por eso se conoce que es una banda de 11 metros. Por este cálculo se da tanto de presión. Ahora, ¿cómo se ve que también de 10 metros? 28.000. Bueno, ahora vamos a calcular la décima. Nuestra longitud de onda es igual. Así como se identifica cuando usted diga, no, pues estoy en 2 metros, ya en su cálculo.
Ahora no. Si la fórmula de la longitud de onda, bueno, este es el símbolo de distribución, la fórmula de lambda. Que es 3 por 10 a la 8, que es la velocidad de la luz, sobre la frecuencia de la luz en ambos casos, o si ya se la saben que la proporcionan el problema de ¿Esto significa? lambda. La van a encontrar así, lo más común es que lo encuentren. Cuando vean ese simbolito, se están refiriendo a longitud de onda. Porque ya Ríos se lo puso LO, pero casi todos los textos lo manejan ese simbolito, lambda, así se llama esa letra. Yo no sabía cómo se llamaba eso. Sí conozco y sé lo que es, pero no. Lambda, y cuando estamos hablando de frecuencias, lo más seguro es que va a significar longitud de onda. Porque la vas a encontrar en otros cálculos matemáticos, pero ahí significa otra cosa. Y cuando se habla de señales, Ajá. se ve el símbolo de Lambda, longitud de onda. ¿podemos hacer uno de 450 MHz? Ahí nada más ojo, hay que poner la frecuencia, si se fijan, la están poniendo en ciclos. Porque si la ponen en megas, no les va a dar. Si la quieren poner en megas o en kilos, tendrían que cambiarle arriba la velocidad de la luz. Pues quiero ver, ¿en cuánto me decía? En 450. 450,000. Sí. ¿Son megas? Sí. Ahí ya cambia, ¿verdad? Ahora va, bueno, un truco. Si les fijan, lo pusimos sin exponente y abajo sin exponente. Se pueden ir eliminando de cero. Eliminamos estos 3 ceros con estos 3. Estos 3 ceros con estos 3. Y vería, bueno, si yo digo 1 por 1, nos puede ver que es igual a 30 sobre 25, es igual a Ya está, pues después de redondear un poco a unos 70 puntos. Ahora está con los números. Fíjate, lo hacemos con el mismo cero, pues dará exactamente lo mismo. Ahora, bueno, aquí como dato curioso, si fijan, aquí tenemos 28 y nos dan 10. 27 nos dan 8. Aquí tenemos 450, nos dan 2.66. Entonces, cuando este número va creciendo, Entre mayor frecuencia, menor longitud. para sacarla, ahora cuando la dan en metros, nada más quitan el signo. ¿Para qué? Para que cuando dicen sí. 10 metros, sacar la frecuencia. Sí, nada más la... ¿Sí? Ahora nos van a dar, por si se habla en radio y dicen, no, estoy en 11 metros. Vamos a ver si es cierto que calculamos bien esa frecuencia. Bueno, aquí calculamos, nos dijeron que estaban en 11 metros, es igual, y la velocidad de la luz sobre los 11 metros, resulta de dar 27.22 MHz. A diferencia de acá que teníamos el 27 punto, si lo pasamos a megas, son 3, 27.20 MHz. Entonces sí se puede medir la frecuencia y sacar la longitud de onda, o se puede dar la longitud de onda y sacar la frecuencia. ¿Y esos puntos, perdón?
ustedes van a ver el sentido práctico de conocer exactamente la longitud de onda, porque en el momento que quieran hacer una antena, deciden a qué frecuencia van a hacer esta antena, qué frecuencia van a utilizar para transmitir, y con esta fórmula van a conocer la longitud de onda. Y entonces ustedes dicen, bueno, es una antena de media onda, pues la mitad de 11.02 va a ser la longitud de esta antena. Si es un cuarto de onda, pues es un cuarto de 11.02, pues ahí ya cortan un alambre, ¿no? En este tamaño, y más adelante cuando vean la antena, pues van a ver cómo se ve. Como yo tan rápida, no tanto, en una antena básica, no nos vamos a encontrar casi fórmulas, simplemente lo que van a decir, que metí aquí, un cuarto, un cuarto, aquí va a venir la fórmula, entonces tú ya sacas la y le pides un cuarto. Sí, porque la antena idónea, que si pudiera ser una onda completa, mediría 11 metros la antena, pero en una vertical pues no nos soportaría 11 metros, por eso es que las acortan ya sea por medio de bobina o las hacen ya en segmentos de un cuarto, media onda, un octavo. Es que tienes que tener hasta un 32,6. Pero como cuando tú buscas una fórmula para una antena, te sale así. Esto ya también se va a ver más, un poquito más adelante, nada más para que el cliente sea entendible por qué se tiene de estos casos. Son utilizados por antena. Como las antenas de radio de Grupo Armas, ¿qué han visto, no? Son marototes. Bueno, quiero claro más o menos cómo hacerlo. Ahí en el grupo le vamos a escribir para que hagan unos ejemplos ustedes en la semana y en la otra semana pues si tienen dudas. Tú sigues tratando de publicarme la semana, haber publicado el chat Sí, no, ahí lo más común sería mejor mandarnos un correo. Y a lo mejor ya nos podemos marcar y todo eso. Sí, ahí vienen los datos del instructor, ya sobre el código de si no en el correo, ahorita te lo doy el correo. También ahí tenemos que estamos teniendo. Tiene que la categoría queda pendiente en la casita. Ahí va a venir cómo resolverlo, pero con estos valores. Recuerda que hay que tener valores diferentes. Bueno, sí, queda claro eso es bien básico, ¿no? Cálculo de frecuencia, cálculo de longitud de onda, cálculo de periodo, entender qué es un periodo, qué es la frecuencia, qué es la longitud de onda. La longitud de onda va a ser la distancia que va a recorrer el señal, el ciclo, qué tanto va a recorrer. Esa señal de cuenta que recorre 11 metros, sí, en un ciclo. O sea, de este ciclo, 11 metros recorre la onda. Pues es más fácil comunicarte por 11 metros la distancia de la luz. Ajá. Eso está un poco más relacionado con es que luego la frecuencia es cómo se comportan arriba en la atmósfera. Por ejemplo, los 2 metros esta no hay rebote. Esta es para comunicaciones locales, directas, locales. Nunca van a encontrar un rebote que vaya en la portada. Sí, pero sí se da un caso de que se escuchan señales fuera. Pues a lo mejor un repetidor, sí. No, directo. Sí. Ya ha dado el caso de... Yo he escuchado, no me lo van a creer, he escuchado unas situaciones de conducto así. Pero no siempre, ¿verdad? Allá, Es que sí, efectivamente hay fenómenos que suceden en la ionosfera, como por ejemplo meteoritos, que aumenta la ionización de la atmósfera y entonces cuando relampaguea, ¿no? También lo dice. Miren, casos así muy raros, pero que pasan. Yo he ido por la carretera, digamos, adelante entre Rodeo y Las Nieves, no sé si por ahí, ¿no? Una tarde me tocó ir manejando y claro, escuchar estaciones de Estados Unidos en FM, fuertísimas, ¿no? Como locales, pero todo el día lleno de estaciones. Cuando leía se escuchaba. Entonces, suceden fenómenos atmosféricos que favorecen la propagación, que son cosas muy raras. Y en ocasiones he contactado con estaciones en Estados Unidos que me dicen, oye, estoy escuchando el audio en Estados Unidos, estoy escuchando el audio de una estación de televisión de Zacatecas.
a lo mejor transmites audio por 220 MHz, ¿no? Cosas así, frecuencias de VHF, y suceden, ¿no? Son cosas raras que uno, son difíciles de predecir, ¿no? Pero pasa. Oye, hablando de los rebotes, una vez pasó una cosa que se comunidad de Carlitos, ¿no? Andaba cuando conocían a la flor. Y me lo pregunté, ¿dónde andan? Aquí estoy. Pero no era muy distorsionado. Ahorita me veo medio raro. Dice, no, todavía repetido todavía. Digo, no, hace un momento, a ver, yo me conozco. Hay que decir, yo recibo una señal directa, yo creo que rebotar por un incendio o algo. Una tarde un poco más que la otra, una distorsión. Sí, de hecho, Nada más se movió un metro. Se quitó porque el rebote ya rebotó un trabajo de agarrar por otro lado. sí, ¿Verdad? sí, yo creo que era, No, pues nada más para, Bueno, ahora vamos a ver, si se fijan ya vimos que hay la señal, la directa y la externa. Vamos a ver cómo convertir de una señal a otra. Así que tipo de señal es esta, Directa. ¿Ya? Alterna. Ahora vamos a ver cómo pasar de una a otra. La rectificación, bueno, se conoce rectificación de la conversión de señal alterna a una señal directa. Estamos por pasar directa. Se utiliza generalmente un diodo rectificador de media onda o un puente de diodo de rectificación de onda completa. Bueno, si vemos nuestra señal alterna, con un diodo para media onda, la vemos aquí, se eliminan las partes que están hacia abajo. Si se fijan, la normal sería llevar una parte hacia abajo. Con el de media onda, esta se elimina. No nos va a pasar las partes de arriba. Cuando se hace onda completa, se hace un arreglo con 4 diodos, que lo podemos apreciar. Ese de abajo es un diodo rectificador, antes escribimos un arreglo de 4 diodos. Obviamente pues tiene 4 patitas. Eso es lo que le llamamos el puente, ¿verdad? Puente rectificador. Es la fuente. Unos literales también se pueden hacer arreglando 4 diodos. En 2 patitas, por ejemplo la alterna, esto sale en la directa. No sale generalmente algo así. Por lo general, toda la fuente de voltaje después del diodo tiene un capacitor. Pero como ya vimos, el capacitor almacena voltaje y al almacenar luz y descargarse, nos dice si este espacio que está aquí, este espacio que vemos que está hueco lo llena un capacitor. Para eso siempre después de esta va un capacitor. Aquí también se puede llenar, pero necesitamos un capacitor muchísimo más grande para que nos dé algo así. Otra vez, y volvemos a bajar. Por lo general en todas las fuentes se utiliza un puente. Aquí es nada más, bueno, selecciono los picos negativos, ya que, bueno, de acuerdo a la polarización de los diodos va a estar especificando ciclos positivos y negativos. Aquí, por ejemplo, en el puente de diodos podemos ver cómo rectifica cada uno. Por ejemplo, al entrar el ciclo positivo, vemos cómo se van, bueno, la trayectoria en sí de la corriente para poder rectificar, es decir, cuáles diodos se activan y para el ciclo negativo igual. Ajá, es que
Bueno, esta polarización que tenemos aquí, directa, esto es generalmente una fuente directa, es meramente polarización para los yodos, para que ellos puedan funcionar. La indica que el ciclo va a estar entrando, se alterna generalmente en estos dos extremos, no tienen polaridad, ya que si entra la corriente alterna, entonces también pasa como se conecta en positivo, negativo o inverso. Entonces ya cuando entra un ciclo positivo, perdón, un ciclo negativo, El positivo tipo primero. El primero que va a conducir el ciclo. pero no, Que te falta la resistencia, por ejemplo. el cambio. Cuando entra un ciclo positivo, podemos ver que los primeros de la trayectoria va a ser esta. Es decir, los yodos que estaban entonces recordemos que un diodo polarización ánodo y cátodo, que es la parte positiva. Entonces cuando entra el ciclo positivo, la trayectoria nos dice que este es el primero que se va a polarizar, después pasa la trayectoria y sigue este, igual más o menos, sigue la trayectoria de acuerdo a la polarización, entonces ya ahora sí lo rectifica. Al momento que cambia la polaridad, es decir, que es el ciclo negativo, entonces busca automáticamente la polaridad del no sé si me estoy explicando bien, pero ya cuando es el ciclo negativo, entonces ahora sí podemos ver que su trayectoria Lo que importa ver es, ahí tú tienes, Ahí vean, ahí se ve mejor. identifiquen los polos, los positivos de los yodos, que una parte. Si se fijan, estos dos yodos, están invertidos. Este va hacia abajo, este va hacia arriba. Y este es igual invertido, este va hacia abajo y este va hacia arriba. Recordemos que, bueno, el yodo se polariza o funciona, si no se polariza no va a pasar. Y la parte es lo, como que lo esencial de un semiconductor. Entonces cuando tiene una curva positiva, por aquí no puede entrar porque este necesita un pulso negativo que va por acá. Aquí tiene una resistencia, por aquí no puede entrar porque necesita un pulso negativo y viene positivamente, se va hacia acá, pulso positivo, pulso negativo, sale. Se aprovecha esta curva por este camino. Ahora cuando entra la curva negativa, también entra por acá, obviamente. Entra la curva negativa, por aquí no puede entrar porque necesita un pulso positivo, entra por acá. Entra por aquí, cruza por la misma zona porque esta zona no tiene polaridad. Por aquí zona positiva no puede entrar porque es pulso negativo, esto es negativo y baja por aquí. Entonces significan que aquí se aprovechan las dos ciclos. Pero en el viaje obviamente los dos van hacia arriba. Este pasa normal. Luego esta parte se hace hacia el espejo o hacia arriba. Este segundo pasa normal, esta parte es hacia el espejo. Por eso un puente de yodo nos deja pasar todos los ciclos.
tienes por dónde ir. Un diodo normal, como solo tiene una entrada, es la parte positiva y puede, pasa. La parte negativa ya no lo deja pasar, la elimina. Ahí se fuera el caso práctico, si utilizan un transformador de 12 voltios, llegan un simple diodo, si ustedes le miden el voltaje ya en el diodo, van a ver que son 6 voltios nada más, porque solo pasó la mitad del voltaje, el lado negativo se pierde. Por eso se utiliza más el puente, porque es más eficiente. Ahí ustedes le ponen, les va a dar los 12 voltios, un poquito menos, ¿no?, por el voltaje realizado, pero va a ser casi el 100% eficiente. No se desperdicia el ciclo negativo. Aquí no se desperdician tanto, aquí ya lo venden, son 4 patitas con aquí positivo, negativo y su entrada. Nada más es necesario que vean cómo es el ejercicio. Se puede representar con diodo simple o con puente de diodo. Entonces tiene cuidado positivo y negativo. Sí. Que son las preguntas que vienen en el examen, ¿no? A mí trato de explicarlo, poniendo lo más simple para que puedan contestar las preguntas. Y el de arriba también se puede fabricar con los diodos, sí, con puros diodos. Pueden comprar 4 diodos como este, y los arreglar y ya lo hace. De hecho, para fuentes de alta potencia, en el puente de diodos, replicadores de alta potencia, se compran diodos a partir de 70, 50 amperes y se fabrican. Bueno, ahora vamos a ver, fue cómo pasar de aquí hacia acá. Ahora vamos a ver de inverso. Vamos a pasar de corriente directa a corriente alterna. El proceso al primero se le conoció como rectificación. Ahora vamos a ver lo que se conoce como oscilación. La oscilación se conoce como el cambio de energía directa a energía alterna, o la generación de señales alternas. Los osciladores más comunes es el cristal, o conocido como cristal, que es un simple cuadrito. El de retroalimentación, que es un circuito algo complejo. Retardador de fase, este es muchísimo más completo. O componentes integrados. El componente integrado, al igual que el puente de diodos, siempre es un voltaje positivo o voltaje negativo, más, menos, salida 1, salida 2. Este es un oscilador. Se alimenta con alto voltaje y características. De hecho, hay algunos que usan el encendedor de los carros, se alimentan con 12 volts y generan corriente, baja corriente como para un poco o cargar Los estados inversores, ¿no? De corriente directa están generando corriente alterna. el oscilador uno de los más fáciles, con un integrado 555, tiene 8 patitas. Aquí vemos su configuración. Se alimenta con voltaje directo de 5 volts. Bueno, puede ser de 5 a 5. Este va a tierra, por la fácil de una pila. Y qué tipo de señal nos está aventando. Nos está aventando una señal alterna de tipo cuadrado. Recordamos que como después decimos que hay diferentes tipos de señal. Vamos a poner alterno para pulsante. Hay otro distrito fácil con un con un componente 7414. Aquí también es un circuito integrado, un cuadrito. Este se alimenta con 5 volts. Una pila normal. Se nos calienta una señal de tipo alterno.
vemos cómo está oscilando o está pasando de voltaje directo hacia voltaje alterno. Para algunos convertidores ya más profesionales que utilizan circuitos más complejos, donde se simplifica fase por fase de una señal pequeña, no van a simplificar, pero aquí ponemos el concepto básico de una oscilación. Esa es la base de los transmisores, ¿no? Vamos a ver más adelante que cuando nosotros estamos hablando de nuestro radio estamos enviando información, que la información es la voz. Pero nada más que la característica de la voz humana es que es a baja frecuencia. Entonces, para poder enviar esa información de forma a lejos, se tiene que hacer un proceso que le llaman de modulación, que consiste en meter esa información que sería la voz sobre una señal que le llaman portadora, que esa lleva una frecuencia muchísimo más alta que la información. ¿Sabes? Entonces, la voz pues ya la tenemos generada, nosotros la generamos. El detalle es cómo generar esa otra portadora que va a una alta frecuencia. Es por ahí la importancia de los osciladores, ¿no? Con esos osciladores hacemos esa señal a alta frecuencia para poder enviar esa información. Por eso el tema de los osciladores en el temario, ¿no? Tiene uno en teoría saber cómo funcionan los osciladores. Ya no va a ser uno su radio, obviamente queda claro, pero ustedes deben entender esas etapas de un radio, como qué hace cada etapa de un radio al menos, para saber cómo funciona y qué está pasando en sus equipos, incluso cuando uno está ahí aplicando filtros, todo eso está relacionado con esto, ¿no? Esto pone la oscilación, oscilan así, cambio de voltaje directo, bueno, que ahí como pregunta, los osciladores más comunes, ellos tienen que aprender esto es digital o digital, de retroalimentación, como lo es este, en la salida, una parte se regresa a la entrada, se está retroalimentando. El separador por fase es muy complejo para analizarlo, y el de componentes integrados como el que tenemos ahorita. Bueno, esto sería lo último del capítulo, correspondiente al capítulo 2, la rectificación, cambio de voltaje directo alterno, oscilación, cambio de voltaje, rectificación, cambio de voltaje alterno directo, oscilación, cambio de directo alterno, saber leer los tipos de una señal, calcular su frecuencia, voltaje pico, voltaje pico pico, transistores y MOS. Eso es lo que vamos al capítulo 2. Por ahí en la página va a estar la diapositiva, van a estar unos ejercicios de calcular los voltajes pico en pico, algunos ejemplos claros de cómo se oscila, qué se rectifica. Si tienen dudas, bueno, para que estén en la mano, si tienen dudas, pues la próxima clase no. Ahí lo fuerte de la parte electrónica es esta, ¿no? Ustedes entiendan que es un diodo. ¿Para qué sirve un diodo? Para rectificar. ¿Sale? Transistores, ¿qué tipo de transistores hay? Sí, NP y NPN, ¿no? Son los bipolares, ¿no? Transistores bipolares. Se identifica que un FET es un transistor, ¿no? Pero es otro tipo de tecnología. Se pregunta, ¿es un tipo de rectificador que es más eficiente que el de media onda? El de usar un solo diodo, ¿cuál es lo mejor? Utilizar el puente de diodo, ¿verdad? El puente de diodo. Preguntas como estas van a entender. ¿Qué se utiliza para pasar de corriente directa alterna? Pues el tipo oscilador. Ajá. Y esos son el tipo de preguntas que vienen en la parte de electrónica. Como les digo, pues para oscilar hay ejercicios muy fáciles, como este de 3 componentes, que yo creo que es muchísimo más. Y en la parte de entender también que es un semiconductor, ¿no? Un semiconductor es un material que ni es ni buen aislante ni buen conductor, y que esa propiedad nos hace que lo cambiemos de que se bloquee a que trabaje. Es como, veanlo como un diodo, es como una válvula check. ¿Quién le sabe la tubería? ¿Qué hace una válvula check? Hace que el agua circule en un solo sentido. Si quiere regresar, no va a pasar eso.
Si lo ven mecánicamente, el diodo hace lo mismo. Ya le hice una de reforma. Y esa propiedad le ayuda a uno mucho en la electrónica, o sea, hacer que la corriente fluya en un solo sentido, ¿no? ¿Vale? Es algo parecido. Aquí, bueno, lo básico del semiconductor, como le recordemos, puede ser conductor. Si el entra positivo y el siempre negativo, va a ser conductor, lo va a dejar pasar. Si entra al revés, si el entra positivo y el entra negativo, va a funcionar como aislante, porque no va a dejar pasar. Eso es lo básico de un semiconductor, para que ustedes entiendan, bueno, cómo es posible que puede ser conductor o aislante, dependiendo de cómo lo polariza. Estos están hechos de germanio, estos están hechos de qué compuestos están hechos, de germanio. Si lo polarizo bien, funciona como conductor. Si lo polarizo inverso, como aislante. Ahora vamos a verlo en un transistor. Tenemos en un NPN, recordemos que este es N, si aquí le pongo un punto positivo más voltaje, va a funcionar como conductor porque me va a dejar fluir la corriente y voltaje de un polo al otro. Si le pongo 0 volts o nada, va a funcionar como aislante porque no me va a dejar pasar aquí. Así es para que lo analicen cómo es posible que puede ser conductor o aislante, que son dos polarizadores automáticos. Puedo aislar o puedo conducir dependiendo de cómo yo lo polarizo. Bueno, puedo correspondiente al capítulo 2 para que lo sepan ahí en la parte. Pero no sé si alguien tiene alguna dificultad en cuál es Aquí traigo lo que es el abecedario y cómo lo debe de hacer. Bueno, exactamente lo que dice aquí. Nada más que ahorita no conseguí una, pero para el próximo sábado me comprometo a traerlo. Yo les quiero comentar una cosa y ahorita don Ramón ahí no lo puede confirmar o no. Yo cometí la equivocación de aprenderme el Morse escribiendo positivamente, ¿no? Y cuando uno escucha trata de asociar lo que visualmente aprendió con lo que está escuchando. Es muy complicado, ¿no? Entonces, me costó mucho trabajo desaprender, olvidarme de cómo se escribía el Morse. Entonces, la clave del Morse se aprende de oído, ¿sí? Si ustedes notan la diferencia entre este sonido de este, a ver, fueron dos, no, pero este con este. Si saben reconocer eso, ya lo hicieron. Ya están. Hay que estar oyendo, no conviene. Entonces, aprende uno el sonido. Y yo me preguntan cuántos puntos y rayos tienen la letra izquierda o una pesada. Sin embargo, lo oigo inmediatamente al identifico. Para que no lo vayan a hacer ustedes. Porque anda uno contando los puntos y las rayas y se le va. Otra cosa, uno no sabe ni siquiera para usted. Cuando una letra no entiende uno, olvidarle seguir con las demás, y luego ya completó una palabra. Porque si se quedan aquellas, a ver cuántos puntos tienen y las otras que pasaron, ya. Cuando yo hago así contactos con telegrafistas a una baja velocidad, y se me pasa una letra dejo el espacio como si fuera un jueguito de y ya después completo la palabra y quería decir esto, ¿no? Ya lo completo, pero no me lo tengo. Yo escribo porque yo estoy leyendo. No, es que llegó el día que no me he dado tiempo a escribir lo que oía, entonces pues no, ya dejé de escribir. Entonces, bueno, ya iremos platicando algunos trucos para ir aprendiendo de la mejor manera, pero no se aprendan así como les digo la A, punto, raya, ¿no? Y hay algunas recomendaciones, ¿no? A veces se asocian con palabras los sonidos, ¿no? Nada más por un ejemplo, ¿no? Si ustedes escuchan algo como esto, podrían decir, bueno, dijo Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, ¿no? La F es Federico, la Coca-Cola es la letra P.
La libélula. A ver, libélula. Yo le digo limonada. Limonada, libélula. Hay unos que son fáciles de confundir. La libélula, por ejemplo. Pero es más lento, ¿no? La libélula, por ejemplo, la fe. Pero la libélula, eso. Como que se parece, no es cierto, son muy diferentes. Pero cuando uno puede ser entendido, todo está parejo y todo es igual. Yo lo que hacía allá con los chicos que he enseñado ya dos o tres jornadas, ya que aprendían bien el alfabeto, yo lo dejaba solo con esta cosa, ¿entiendes? Después ellos van transmitiendo y van viendo lo que va aprendiendo más.